sólidas. Y la manera en que una iglesia crece sólida es como lo dice la palabra de Dios en el verso que viene de Hebreos 12. Está en su pantalla. Es puesto los ojos en Jesús. Cuando nosotros venimos y ponemos nuestros ojos en algo que no sea Jesucristo, es decir, en el amigo o en la amiga, en el pastor o en la pastora, en el líder de canto, en alguien que no sea Jesús, quiero recordarle que se va a dar en la torre. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos. Todos fallamos. El único que no falla se llama Jesucristo. Su palabra de Dios nos dice en Hebreos, está en su pantalla, lo puede leer conmigo, me ayuda. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Le explico. Él comienza la fe en nosotros, pero también la termina. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y Él es la omega. Eso no es que usted comience creyendo en Jesús y termina creyendo después en otra cosa. Por eso dice el autor y consumador, es principio y fin. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando ¿qué? La vergüenza, y se ha sentado, ¿verdad?, a la diestra del trono de Dios. Una iglesia que no pone sus ojos en Jesús, un hermano o una hermana que no ponemos los ojos en Jesús, por ejemplo, nosotros como pastores, en cambio de estar viendo a Jesucristo, me fijo en el presbítero, o me fijo en el superintendente, o me fijo en X, Y o Z, es probable que yo me vaya a desanimar. ¿Por qué? Porque en algunas estrategias de trabajo, tal vez ellos tomen decisiones que a mí no me cuadren. Pero resulta ser que Dios me llamó a este camino no para que me cuadren las decisiones, sino para cumplirlas. ¿Cuántos han ido a una escuela aquí? A ver. ¿A cuántos les gustó la matemática? Muy pocos, ¿verdad? Pero nos tocó estudiarla como el profesor decía. ¿O no? Y si usted no pasaba la materia, en mi país Venezuela, de donde soy de origen, y gracias por orar por Venezuela, amén, Dios nos está ayudando. Allá, si usted perdía 3 materias, perdía el año. En los países latinos son así, ¿verdad? No es que aquí lo dejan pasar a uno para el otro año con las materias guindando. No. Nosotros tenemos que cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, Jesús dijo, id y hacer discípulos. Repite conmigo, hacer discípulos. Ok, la pregunta que yo le tengo a usted esta noche es, ¿cuántos discípulos está haciendo usted? Dios lo está viendo. Porque Él dice, puesto los ojos, ¿verdad?, en el autor y consumador, Jesucristo. Pero Él, ¿cuántos discípulos hizo? ¿Cuántos formó? A ver, ¿alguien se acuerda cuántos? 12. Y uno se rajó. ¿Ok? ¿Cuántos lleva hecho usted? ¿Cuántos llevo hecho yo? Amén. Nosotros tenemos que entrar en una fase de estudio, de discipulado, amén, para que haya un crecimiento integral. ¿Puede repetir conmigo? Crecimiento integral. Mire, tenemos que crecer en oración, tenemos que crecer en ayuno, tenemos que crecer en la lectura de la palabra de Dios, tenemos que crecer en evangelismo y tenemos que crecer en dar. Amén. Si esos elementos no están en la vida del cristiano, hay un crecimiento pero no integral. Ahora bien, iglesia, para hablar y comprender por qué aquí seguimos a Jesús solamente. Aquí nosotros no tenemos ídolos, no tenemos veladoras, imágenes, ni elefantes, ni animales. No. La iglesia del nombre de Jesucristo, la iglesia apostólica, no busca
endiosar ni al pastor, ni a la pastora, ni a los líderes. No, todo va dirigido hacia Jesucristo. La palabra de Dios dice que el que gana almas es sabio. So, si usted está viniendo a la casa de Dios para buscarla como un elemento social donde usted se va a conectar y a desarrollar, ¿verdad? Que no es equivocado, pero no es el propósito de Dios. Como sociedad, pues nos interrelacionamos. Amén. Dios nos ha permitido casar varias parejas aquí. Estoy esperando en el transcurso de este año, si Dios no ha venido, nos quedarán 2 o 3 semanas, casar otras personas más, conformar familias en el nombre de Jesucristo, y que crezcan, se reproduzcan y poblen la tierra, porque para eso sí somos muy buenos los hispanos. Amén. Ahora bien, pero ese no es el objetivo primordial de la iglesia. El objetivo primordial de usted y mío es llevar almas ¿a qué? Al conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Si yo voy a ganar un alma para Cristo, pero luego entonces quiero que me siga a mí, yo estoy mal. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Porque el que murió por las almas en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Para que la iglesia crezca, yo tengo que enfocar a la iglesia el crecimiento de conocimiento de Jesucristo. Yo no me puedo parar aquí como pastor a predicarle algo que no sea Jesucristo y a este crucificado. Amén. Vamos a ir a conferencias. A veces estamos en estudios bíblicos. Se ponen interesantes porque hay preguntas de pareja, preguntas de familia, preguntas de aquello, de que si esto es prohibido o no prohibido. Pero eso no lo predico yo en el púlpito. En el púlpito tengo que predicar que la gente acepte a Jesucristo, pero cuando nos vamos a una conferencia o nos vamos a un campamento salvaje o etcétera, ahí entonces podemos manejar otros tópicos. Pero el conocimiento tiene que ser ¿de quién? De Cristo. Pero el diablo es que, ¿cuál es la forma que tomó el diablo en el Edén? Esa fue la figura del enemigo. Y que todavía la mantiene. Amén. ¿Ok? Que todavía la mantiene. Allá en mi país hay unos lugares que son donde la gente se detiene para ver las serpientes. Serpentero, yo no recuerdo. Yo jamás en la vida me paré allí. Ni jamás en la vida me voy a parar allí a ver serpientes. Me basta con las que veo caminando diariamente en la calle. Aplauda a Jesucristo en esta hora. Amén. Y Satanás siempre, y la palabra de Dios dice, tú, hablando de la serpiente Satanás, la serpiente antigua, ella te herirá en el carcañar. ¿Sabe que el carcañar es la parte de abajo, aquí el tobillo? Pero tú la herirás en la cabeza. ¿Pero cómo? En el nombre de Jesucristo. Si no tienes el bautismo del nombre de Jesucristo en tu vida, ni estás lleno del Espíritu Santo, cuando ves una lombriz, corre. Porque tú no sabes si se puede convertir en serpiente. Las serpientes representan todo lo malo. Yo no entiendo cómo hay personas que tienen mascotas serpientes y las cargan así guindadas por el cuello. ¿Las ha visto usted? Amén. Verdes y de colores. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando yo veo una serpiente, arranco de por ahí. Más, no me gusta, me repugna. Amén. O sea, ni disecadas, ni que mire que lo que queda es comer serpiente, pues pasaré ayuno, pero nada. O sea, la serpiente representa a Satanás y que el Señor Jesucristo lo reprenda. Amén. Entonces, a donde quiero ir es que la serpiente, una de las cosas es que tiene veneno. Amén. Usted ha visto una serpiente, a veces dice, mire, y ese perro muerde, y te dicen no, y tiene unos colmillos más grandes que los dedos míos. ¿Para qué son los dientes?
Para morder. Una serpiente tiene veneno. Y la palabra de Dios ejemplifica a Satanás con la serpiente antigua. La palabra de Dios ejemplifica a todo aquello que detiene el crecimiento de la iglesia con este animal raro. Y habla inclusive la palabra de Dios de los efectos de la serpiente y la asemeja inclusive con la peligrosidad de nuestra lengua, de nuestra boca. Si vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 12, verso 22, dice la palabra de Dios: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Amén. El labio mentiroso, murmurador, chismoso, no le agrada a Dios. Bajo ningún concepto. A Dios. ¿Por qué? Porque son los elementos satánicos que pretenden detener el avance o crecimiento de la obra de Dios. Ahora bien, por eso la palabra de Dios dice que puede encender ese miembro tan pequeño, la lengua, un grande bosque. Cuando nosotros como hijos de Dios o como ciudadanos del mundo no sabemos contenernos, no sabemos comportarnos, estamos siendo parte del mundo de las tinieblas. Y hay algo que nosotros debemos aprender esta noche y Dios rechaza, es, como dice el verso anterior, los labios mentirosos. Amén. Vamos a regresar a la lámina anterior. Son abominación. Ok, ¿usted sabe qué significa abominación? Yo pienso que un insulto más fuerte que ese no existe. No seas abominable. Tú sí eres abominable. Es algo así como que no tiene ton ni son. Es algo bien feo. Amén. La lengua hace tanto daño que detiene muchas veces el crecimiento y desarrollo de la familia, detiene su crecimiento profesional, detiene su crecimiento laboral, porque si hay un empleado, un trabajador que es chismoso y malpone al otro, va a haber problemas en toda la compañía. Ahora, este chisme va de oreja en oreja. ¿Y por qué el chismoso o el chambroso, verdad, como factores tóxicos o venenos que nosotros tenemos que erradicar de nuestra vida? No hay peor cosa que un varón que se dice varón chismoso. ¿O no? Eso es lo peor que puede haber sobre el planeta Tierra. Peor que la serpiente. Entonces, las almas nuevas cuando llegan y se encuentran con conflictos, problemas, chismes, malas caras, actitudes, pues dicen, bueno, yo ya tengo suficientes problemas de donde vengo para ir a tomar otros. La palabra de Dios nos dice que es imposible que no vengan problemas, pero hay de aquellos por medio de los cuales viene el problema. Esta mañana hablaba con un pastor amigo y me decía, fíjese, a mi iglesia llegó hace tiempo una persona, cometió actos de inmoralidad, tuvo que entregar el cargo, pero entonces salió a la iglesia bravo y entonces comenzó a chismear, a sacar
los otros hermanitos, fíjese que el pastor me hizo esto, fíjese que lo otro. ¿Por qué? Porque el chisme es un rumor sin fundamento. El chisme es algo que entretiene al ser humano, y por eso usted va a ver programas de televisión como Suelta la Sopa, ¿verdad? ¿Hay algo más? Pásame adelante la imagen para decirle. Usted va a ver otros programas de televisión que se llaman Ventaneando, y esos programas tienen un rating enorme. El gordo y la flaca, o la flaca y el gordo. ¿Usted qué piensa que esos hombres de dinero no analizan que eso es algo que le gusta a todos los chismosos? ¿Y cómo ellos nutren ese espacio o ese programa? Muy sencillo. Los espacios de televisión se pagan con los anunciantes. Y las empresas saben que a todas las chismosas del mundo les gusta ver ese programa. Entonces, ¿qué publicitan ahí? Todo lo que las chismosas o chismosos pueden comprar. El mundo no está equivocado cuando existe durante todo el día. Ese es el tipo de programas que hay. De hecho, los de la tarde, cuando comienzan a pasar noticias, no sé si es que es Al Rojo Vivo u otro por el estilo, el enfoque es hacia lo fantasioso. Cuando usted escucha un periodista diciendo, se presume que pasó tal cosa, presume, ya ahí trae algo de chisme. Presumimos que fue fulano. La gente no le hace caso a la palabra presumimos. La gente dice, dijeron que fue fulano. ¿Comprende? Regresando a la lámina anterior, nosotros tenemos que saber que lo que el chismoso busca es, repita conmigo, reconocimiento. Dígalo más fuerte, reconocimiento. ¡Wow! ¡Qué noticia tan tremenda! ¿Ah? Que el hermano Franklin o que la hermana Yudelka tiene un nuevo amor. ¡Wow! ¿Me entiende? Enseguida el que está dormido se despierta. ¿Por qué? Porque lo que se busca es eso, reconocimiento. Entonces usted va a ver, ¡wow, muchacho! ¿Y cómo lo supiste? ¿Y quién te lo dijo? ¿Y cuándo y cómo ocurrieron los hechos? Y entonces el chismoso está ahí, tú sabes, ¿qué es lo que tiene el chismoso? ¿Qué es lo que es? Un recoge basura. Eso es lo que es un chismoso. Un colector de basura. ¿Por qué? Porque no es información cierta. Como no es cierta la imagen anterior. La imagen anterior es un niño calvito, es un viejo, ¿me entiendes? Y la gente dice, wow, pero esa imagen no es cierta. Alguien la fabricó, alguien la hizo. Pero basta que el que me entiende. Ahora, ¿qué es el chismoso? Un recolector de basura. ¿Y qué es el que lo escucha? El que agarra la basura y se la lleva feliz para casa. Ahí voy con mi compra. Y llega a la casa y le dice a la vieja, fíjate que la hermana Yudelka tiene un nuevo amor. Fíjate que el pastor tiene esto. ¿Ah? Cuando tú llevas o yo llevo basura a la casa, ¿qué pasa? La hermana Marina nos enseñaba que llegan las moscas. ¿Por qué? Porque las moscas son sinónimos ¿de qué? De inmundicia. ¿O no? Usted tal vez esté malo del olfato, pero si se sienta al lado de alguien que le ve moscas dando vueltas alrededor de esa persona, ¿qué dice usted? No huelo, pero hay algo que no está marchando bien. ¿Ok? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a identificar las cosas que nos detienen en el crecimiento y conocimiento de Jesucristo.
Porque cuando se mete la basura, no está el Espíritu Santo. Cuando alguien viene a hablarte de información que no es cierta, ¿ah? ¿Qué pasa? Lo que no veas con tus ojos, no lo inventes con tu boca. ¿Usted me vio? No, pero me han contado. Por toda palabra ociosa, esa es una, que salga de nuestra boca, daremos cuenta a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque todos esos factores nos van a llevar a ventanear. Y hay un detalle que no se nos debe olvidar, y es que Jesucristo murió por todas las almas. ¿Cuánta gente a mí me ha mirado mal? Todas me miran mal. Pero sabe, a mí no me importa. Usted no se debe preocupar porque alguien lo mira mal, ¿o sí? Cuando usted a alguien lo mire mal, lo primero que tiene que decir es: ¿él me da la vida? No, no le hago caso. ¿Él me paga la renta? No, no le hago caso. ¿Es mi esposa que vive conmigo? No, no le hago caso. Y si vive conmigo, pues tampoco le hago caso. Porque yo no nací con ella. Mi vida no depende de que alguien me vea bien o que alguien me vea mal. Amén. Su iglesia, todos esos factores, ¿me entiende? La palabra de Dios nos deja saber. Y vamos a ir al verso Salmo 101, verso 5. Y todo eso está en la Biblia. Fíjense lo que dice, me ayuda a leer en su pantalla. El que en secreto calumnie a su prójimo, lo haré callar para siempre. ¿Eso qué significa? ¿Dónde está la gente que está callada para siempre? Lo haré callar para siempre. Punto y coma. Luego dice, y al de ojos altivos, es el que se la cree, y que tienen un corazón soberbio, no lo soportaré. Padre de la gloria. Uno tiene que tener extremado cuidado. Y por eso hay que ir al Salmo 141, verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Y le dijo la esposa al esposo: ya yo no voy a ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor predicó contra el chisme. Ahora no tengo nada de qué hablar. Se me quitó el punto de conversación. Es que Dios no nos dice que vengamos a la iglesia para eso. Él dice que vengamos para adorar y bendecir su nombre. Eso tenemos que bendecirlo, alabarlo, aplaudirlo, darle gracias, darle la honra, darle la gloria. ¿Por qué? Porque nos está dando vida. Amén. Y vida en abundancia. Ahora mire bien. Que nos ponga candado, guarda, es candado, o un vigilante, un candado, y botemos la llave. Alguien dijo: nunca he sido acusado por palabras que jamás he dicho. Nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. Pongámosle freno, pongámosle candado a nuestra boca y botemos la llave. Ahora, no es por eso que cuando su esposo le habla, usted no le conteste, sino el pastor dijo que le pusiera candado a mi boca y botara la llave. Sí, no es eso. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad que sí? ¿Alguien puede decir amén todavía? Mateo 12:37 nos dice la palabra de Dios: porque por tus palabras serás justificado. ¿Y qué más? Dígalo fuerte. Y por tus palabras serás condenado. Y luego Santiago capítulo 3 verso 6, ahí mismo en la parte de abajo, para rematar la historia: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Por eso es que es como una serpiente. Así
Siga leyendo. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Siga, y es inflamada del infierno. Cuando a usted le llegue un chismoso, repréndalo en el nombre de Jesucristo e ignórelo. Déjelo parado o déjela parada ahí. Usted no es un pote de basura. Usted no es un pote de basura. ¿Qué hago yo hablando con alguien que está atacando a mi iglesia? ¿Qué hago yo hablando con alguien que está atacando a mi padre o a mi madre o a mis hermanos? ¿Qué hago yo? Muy sencillo. Lo va a ver por la palabra de Dios. Cómplice. Porque podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Porque está el que le gusta chismear, pero está el que le gusta que le llenen la cabeza de basura. Y ese es un espíritu del mismo infierno, como lo estamos viendo por la palabra de Dios. Proverbios 11:12 dice: el falto de juicio desprecia ¿a quién? A su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. Y Proverbios 11:13: el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Es decir, lo deja en las manos de Dios. ¿Qué cree usted? ¿Que Dios no sabe el chisme? ¿No? ¿Qué cree usted? ¿Que Dios no sabe la verdad? Claro. Lo que pasa es que Él es misericordioso y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, el chismoso es peor que un asesino. La chismosa es peor que un asesino. So, no escuche chismosos, aunque los vea aquí en la iglesia, parados como la vela perpetua, encorbatados, bonitos y le sonría. Fuera de aquí, Satanás. Yo te conozco. ¿Por qué? Porque no me estás hablando de Dios. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. ¿O no? ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estoy dando? Como miembro, estoy ofrendando, paso a ofrendar, paso a diezmar, alabo, bendigo, o llamo solamente para decirle: mire, el hermanito tal cosa. Quiero que se lleve este pensamiento consigo. Y la palabra de Dios dice que el que está firme, mire que no caiga. Amén. Nosotros necesitamos ser perfectos en Dios. Si hay algo que le puede quedar claro esta noche es, si le puedo resumir todo el mensaje en una sola frase, es: no al chismoso. Otro sinónimo: Dios abomina al chismoso. Y recuerde que no solamente es chismoso el que lo dice, sino el que lo escucha. Porque quítale al chismoso el oído de quien está allí, ¿y a quién le habla? A nadie. So, si queremos crecer en Dios, si queremos ser una iglesia creciente, lo primero que tenemos que parar es esa conducta de chisme. Amén.